Seguimos con la serie de Apocalipsis, la mujer y el dragón. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 se convierte prácticamente en el capítulo central de todo el libro. Se convierte en el capítulo central porque aborda 4 temas muy importantes: el origen del pecado, el ataque de Satanás a Cristo, la persecución de Satanás a la iglesia de Cristo y la guerra final de Satanás con la iglesia remanente de Cristo. Estos 4 temas tú vas a encontrarlo en Apocalipsis 12, que se convierten en el texto central de este libro. ¿Y por qué sería el texto central? Porque antes del capítulo 12, lo que tú has estudiado o leído son eventos históricos muy interesantes que ya pasaron, como por ejemplo las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas. Sin embargo, luego del capítulo 12 ya no vas a encontrar temas similares a este. Ahora vas a encontrar las 7 plagas, la condenación de la gran ramera, la caída de Babilonia, la destrucción del pecado y la tierra nueva. Por lo tanto, a partir del capítulo 12 en adelante, lo que vas a encontrar son temas escatológicos. Son temas que acontecerán previo, durante y después de la segunda venida de Cristo. Este es un tema sin duda fascinante, un tema que habla acerca de un grande conflicto, basado en el libro de Apocalipsis. Entonces, a partir del capítulo 12 al capítulo 14 encontramos la lucha entre el bien y el mal, o sea, entre Cristo y Satanás. Y Satanás va a usar sus poderes en la tierra. Va a usar a una bestia que significa poder y sube del mar, y otra bestia que sube de la tierra. El conflicto entre Satanás y el pueblo de Dios, y ese conflicto es el que nosotros hoy en día vivimos. Sin embargo, ese conflicto está revelado en símbolos. Así que vamos a ver qué nos dice este capítulo 12 acerca de esta mujer y el dragón. La mujer y el dragón. ¿Quién es esta mujer? ¿Y quién es este dragón? Ahí vemos el gran conflicto, una controversia en 2 poderes, donde lamentablemente, por no decir no lamentablemente, porque los seres humanos estamos envueltos en ese conflicto. Y Satanás siempre hizo guerra contra Dios. Allá en el cielo hizo y perdió. Aquí también en la tierra hizo guerra contra Cristo y volvió a perder. Y después dice que hace guerra contra los hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios revelados aquí en el Apocalipsis? Pues aquellos que son fieles, obedientes, que guardan los mandamientos. Puedes revisar Apocalipsis 14, versículo 12 y Apocalipsis 12, versículo 17. A ellos se les llama los hijos de Dios, que son el blanco de este gran conflicto. Allí vamos a encontrar algunos símbolos interesantes. Así que vamos a irnos a nuestra Biblia y vamos a irnos al capítulo 12 de este libro de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón de escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a sus hijos tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo.
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya te había mencionado que este es un libro profético y que hay muchos símbolos aquí. Vamos entonces a descifrar estos símbolos. Y en primer lugar, vamos a ver quién es esa mujer que habla el capítulo 12. Muchos creen que esta mujer es la Virgen María, porque fue María quien dio a luz a Jesucristo. Recordemos que cuando Jesús se encarnó, cuando Dios se hizo hombre, como dice el libro de Juan capítulo 1 versículo 1, es verdad que nació de una mujer y es María. Sin embargo, el capítulo 12 no habla de María. ¿Por qué razón? Porque en el versículo 6 dice, la mujer huyó al desierto. Entonces está hablando de otra mujer. O sea, esta misma mujer que dio a luz a este hijo varón que representa a Jesús, huye al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios que allí la sustenten por 1260 días. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento María huye al desierto por 1260 días? Entonces, este es un símbolo que representa algo o alguien. En la Biblia, especialmente en la profecía, la mujer representa a la iglesia. ¿Por qué? Mujer pura, lo dice el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25 al 27. Mujer vestida de blanco, porque está escrito en Apocalipsis 12, versículos 1 al 3. Entonces aquí está hablando que Jesús vino a nacer y es verdad, nació por María, pero mediante una mujer que representa a la iglesia, mediante su pueblo. Por eso es que la promesa que Dios le dio a Eva en el jardín del Edén, cuando le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Génesis capítulo 3, versículo 15. Es verdad que está hablando a Eva, pero no fue a Eva quien dio a luz al Mesías. Eva estaba representando a todo el pueblo de Dios. Y mediante ese pueblo, ¿quién vendría? Jesucristo. Por eso es que Satanás siempre quiso intervenir en los planes de Dios, quiso impedir que Jesús naciera. Por eso es que desviaba al pueblo de Dios a la apostasía, porque quería destruir al pueblo de Dios, los llevaba cautivos, los maltrataba, los esclavizaba, quería desaparecer al pueblo de Dios, porque no quería que venga el descendiente de la mujer, que representa a la mujer. Entonces, ¿qué representa la mujer? A la iglesia. A través del pueblo de Dios vendría el Mesías. Así como dice el libro de Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una mujer representando a una iglesia. Entonces dice, ama a tu mujer como Cristo ama a su iglesia. Entonces una mujer pura, una mujer gloriosa, es la iglesia, el pueblo de Dios. Otra cosa, en Apocalipsis capítulo 12 que ya hemos leído, vemos a una mujer vestida de sol, pero en el capítulo 17 aparece otra mujer que está vestida de rojo. ¿Qué dice Apocalipsis 17? Vamos a ver los versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos.
Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Esta es una mujer que se prostituyó. ¿Y qué significa mujer? Dijimos iglesia. Aquí encontramos otra mujer que aparece en este capítulo 17. ¿Y quién es esta mujer? Bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante en los próximos capítulos que estamos estudiando de esta serie del libro de Apocalipsis. Porque aquí hoy vamos a hablar de una sola mujer, ya que el libro habla de dos mujeres en la profecía. Así que hoy vamos a meternos nada más en el capítulo 12, donde la primera mujer representa al pueblo de Dios aquí en la tierra. Vamos entonces a ver las características de este versículo 1 del capítulo 12. Vamos por el primer análisis. ¿Qué significa corona de dos estrellas? ¿O qué representa corona de dos estrellas? Ya hemos visto anteriormente que corona representa triunfo. ¿El triunfo de quiénes? De los 12 apóstoles, de las 12 tribus de Israel. 12 en Apocalipsis se va a repetir mucho. 12 fundamentos de la ciudad santa. 12 significa completo, plenitud, la victoria completa. Tanto a los 12 del Antiguo y a los 12 del Nuevo Testamento. Ellos tienen la victoria. Es el pueblo de Dios que vencieron. ¿Mas por medio de quiénes vencieron? Ahí viene el otro símbolo. Número 2, virgen vestida de sol. Esta mujer tiene la victoria, pero no por sus fuerzas. ¿Qué dice Salmos capítulo 84, versículo 11? Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. Entonces, cuando dice que esta mujer está vestida de sol, lo que está diciendo es que está vestida de la gracia de Cristo, está vestida de Cristo. Cristo es el centro de su vida, de sus creencias, de todo. Y aquí viene el otro simbolismo, la luna sobre sus pies. Es interesante este símbolo. Ustedes saben que la luna no tiene luz propia. La luna presta la luz del sol. Nosotros podemos encontrar a Cristo iluminando, a Cristo brillando, a través de la palabra de Dios. Entonces, esta iglesia tiene su fe a través de la palabra de Dios y está vestida de Cristo y tiene una corona que vence. Aquí las tres características: mujer, iglesia; corona, victoria; sol, Cristo; luna, la palabra de Dios, porque nos ilumina y nos dice cuál es el reflejo del carácter de Dios. Nos muestra quién es Dios realmente. Sus fundamentos son sus creencias, su vida, que está sobre la palabra de Dios, no sobre tradiciones humanas, sobre la palabra de Dios. Bueno, esas características están aquí, pero también aparece un dragón, y este dragón es escarlata. ¿Por qué? Ustedes saben que rojo significa opresión, como también representa a sangre. En este caso, persecución, porque este dragón persigue. Entonces dice que tenía 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. ¿Qué me llama la atención esto? Leamos qué dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego y habían en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Este dragón lo que está imitando es a Cristo. Así como Cristo está representado con diademas en su cabeza, él también quiere ser representado así. Porque Satanás falsifica todo. Otra cosa, tiene 7 cabezas. Esa palabra cabeza en la Biblia representa a poder, a reinos. ¿Y por qué 7? Porque a través de toda la historia, este dragón se disfrazó de seres humanos para perseguir al pueblo de Dios. Por eso aquí la lucha entre Satanás y la iglesia contra la mujer que representa a la iglesia es desde el comienzo. ¿Y sabes cuáles son esas 7 cabezas en el dragón?
son imperios que persiguieron al pueblo de Dios. ¿Y sabes cuáles son esos imperios que persiguieron al pueblo de Dios? Claro, es Egipto, uno de ellos, que oprimió y esclavizó al pueblo de Dios. También están los asirios, los babilonios, los medo-persas, los griegos, el imperio romano, como dice Daniel 7, que nace otro poder perseguidor. Entonces Roma se divide en dos fases, Roma imperial y Roma religiosa. Ahí están las 7 cabezas. O sea, el dragón que es Satanás oprime al pueblo de Dios a través de instrumentos humanos. Este es el grande conflicto. Por eso vamos a ver persecución en la historia. Y se dice que este dragón arrastra con su cola. Versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Qué representa cola? En la Biblia esa cola significa engaño por medio de persuasión. Arrastra y persuade. Y dice que persuadió a las estrellas del cielo. Esas estrellas del cielo representan a los ángeles, porque se dice que persuadió a los ángeles y él fue arrojado juntamente con sus ángeles, con sus demonios aquí en la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahora fíjate lo que hace Satanás. Persigue al pueblo de Dios para destruirlos, para que Jesús no venga. Cuando Jesús nació, Satanás usó a Herodes para asesinar a Jesús. Y Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo. ¿No sabes cuántos niños inocentes murieron? Solo porque Satanás quería matar a Cristo. Lo persiguió mientras él estaba aquí en la tierra durante su ministerio. Mas, ¿qué cosa sucedió? Siempre lo venció Jesús. Y cuando fue muerto en la cruz, Satanás detonó su gran ira. No existió alguien que sufra más que Jesús. Y lo peor, cuando Jesús fue a la tumba, Satanás usó a Pilatos para colocar en su tumba una piedra que pesaba 2 toneladas para impedir que Jesús resucite. Pero cada vez que Satanás se enfrentaba a Jesús, siempre perdía. Él siempre vence. Cristo es el vencedor. Entonces, ¿cómo Satanás no pudo destruir a Jesús? Pero usó otras estrategias. ¿A quién va a destruir ahora? A la iglesia, al pueblo de Dios. Y esta iglesia aquí está representada como la mujer. Por eso dice el versículo 5. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y este versículo no habla de María, sino de que Cristo a través de su pueblo vino a nacer. Obviamente que ahí aparece María, pero no específicamente María representa a esta mujer, sino a la iglesia. Y dice que regirá con vara de hierro, y finalmente está hablando de que Cristo venció y fue para el cielo. Y cuando Cristo murió, fue el punto culminante de Satanás cuando Dios lo derrota por completo. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y aquí habla que hubo una gran batalla en el cielo. Ahora, ¿por qué es colocado este texto aquí? Porque antes de la muerte de Cristo, Satanás incluso podría entrar al cielo como un intruso. ¿Ustedes recuerdan ese diálogo del libro de Job cuando Dios le pregunta ¿de dónde viene Satanás? Eso fue después de la caída. ¿Y qué hacía Satanás ahí? Pero cuando Cristo murió, se selló para siempre.
fue arrojado completamente Satanás y sus ángeles. Incluso ahí se coloca quién es este dragón. Y este dragón es representado por tres nombres: serpiente antigua, diablo y Satanás. ¿Y por qué se coloca estos tres nombres? Bueno, analicemos. Serpiente, porque es la misma que engañó a Eva. No la serpiente, sino Satanás que se poseyó en la serpiente. Diablo, ¿qué significa? Significa acusador. Por eso hay muchas personas que siempre les gusta acusar a los demás. Tengan cuidado de no ser instrumento de Satanás. Ser calumniador, acusador, es lo peor. Satanás significa adversario. Entonces aquí está colocando las tres características de Satanás. Y ya fue arrojado. ¿Quién? El mentiroso, la serpiente antigua, el acusador, el adversario. Y finalmente dice que el dragón persigue a la mujer. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Aquí vemos que no está hablando de María, sino de un pueblo. Versículo 14. Y se le dio a la mujer 2 alas de gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, a donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Aquí encontramos una profecía de tiempos. ¿Qué representa esta profecía? Primero, dice que llevaba al desierto por 1260 días. Segundo, dice por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Si nosotros vamos al capítulo 13, versículo 5, dice: y se le dio autoridad para actuar 42 meses. En la Biblia hay una profecía que representa el mismo tiempo. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, más 42 meses o 1260 días, es el mismo periodo de tiempo. Daniel 7 habla de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12 habla de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué representa todo esto entonces? Un tiempo es igual a un año, 2 tiempos, 2 años, y medio tiempo es igual a medio año. Si sumas todo esto te da 3 años y medio, que equivale o es igual a 42 meses. Y si los 42 meses lo multiplicas por 30 días que tiene el mes, es igual a 1260 días. Por eso es que la profecía de tiempo, tiempos y medio tiempo, o 1260 días y 42 meses, es el mismo periodo de tiempo. ¿Y cuándo ocurrió esto? Satanás usa a la mujer, a la iglesia, para perseguir a través de un poder religioso. ¿Recuerdas la Edad Media, donde se perseguía a los herejes? ¿Quiénes eran los herejes? Eran aquellos que no se sometían al obispo de Roma, aquellos que querían ser fieles a la palabra de Dios, pero muchos fueron asesinados en la Santa Inquisición, que no sé qué tenían de santo. ¿Y cuándo comienza ese periodo? Pues comienza en el año 538 hasta el año de 1798, cuando el general Berthier fue enviado por Napoleón Bonaparte y toma preso al Papa Pío VI y acabó con la persecución, porque acabó su poder en ese año de 1798. Esto está en la historia. Entonces, Satanás usa un poder para poder perseguir a la mujer y a esa mujer que representa a la iglesia. Pero ahí dice por 1260 días. Pero en profecía equivale a 1260 años. Un día por un año. ¿Y quieres saber cómo se cumple la profecía con exactitud?
Pues suma cuánto hay desde el año 538 hasta el año 1798. Es exactamente 1260 años. ¿Te das cuenta que Satanás era quien persigue? ¿Que es Satanás que está detrás de la iglesia para desaparecerla? Hasta aquí hemos visto unas características muy importantes, porque dicen que los fieles se escondieron en regiones montañosas y desoladas de la tierra. Por eso es que se dice que la mujer huyó al desierto, porque estaban allí para salvar sus vidas, porque había un poder religioso que estaba persiguiéndoles a los propios cristianos fieles y honestos a la palabra de Dios. Porque Dios siempre, siempre tuvo una iglesia pura, una iglesia que se mantuvo en la verdad. Se dice que aquí en el castillo de Wartburg estuvo prisionero Martín Lutero casi un año encerrado. ¿Y sabes qué cosas pensaron? Que ya había muerto ahí encerrado. Pero él aprovechó durante todo ese año para poder traducir el Nuevo Testamento al alemán, donde dice que el pueblo de Dios fue martirizado, aquellos que realmente querían ser fieles a Dios. Sin embargo, en el Apocalipsis 12, versículo 11 nos dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El pueblo de Dios siempre venció. ¿Cómo? No por sus fuerzas, por medio de la sangre del Cordero. Porque en el capítulo anterior dice: ahora ha vencido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sabes que llegar a este punto significa de que Cristo llega a ser el centro de todo? Tanto así que Cristo para ti es más importante que cualquier tesoro o cualquier riqueza. Y entonces, ¿por qué hoy encontramos a muchas personas abandonando la fe, abandonando a Cristo? ¿Y por qué lo hacen? ¿Por un poco de dinero tal vez? ¿Por un poco de fama? ¿Por un poco de placer? ¿Por resentimientos? ¿Por una persona? ¿Por un trabajo? ¿Por una carrera? En cambio, estas personas de las cuales estamos estudiando dieron su vida por causa de Cristo, porque Cristo fue lo más importante para ellos. Estos son los vencedores. Por eso se dice, y Dios le dio la victoria. Ellos han vencido por la sangre del Cordero. Satanás siempre intentó no solo destruir, sino acabar con el pueblo de Dios, pero no lo logró. Porque a través de toda la historia Dios siempre estuvo en la tierra. Porque aquí en el capítulo vas a encontrar que viene un remanente. Ahora, tú te preguntarás, ¿qué significa un remanente? Significa unos pocos, no son muchos. Y Satanás ahora está enfurecido con estos pocos. Este pueblo que perseveró en la Biblia, que era fiel a la palabra de Dios, que estaba allá escondidos durante esa Edad Media por 1260 años, y luego aparece en el escenario como un remanente, o sea, son pocos. Vamos a ver ahora cómo a través de la historia Dios tiene un pueblo, o sea, un remanente. Por eso, no miremos la cantidad, miremos la fidelidad. La verdadera iglesia, aunque perseguida, sobreviviría y producirán un remanente. Solo que este remanente tiene dos características. Vamos al versículo 17 de Apocalipsis 12. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Te estás dando cuenta que es eso lo que dice la Biblia? El remanente de Dios aquí en la tierra. El pueblo de Dios tiene dos características: que guardan sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces,
¿De dónde apareció la idea de que los mandamientos no existen? ¿Que ya fue abolida? Este pueblo es salvo por la gracia de Dios. Sin embargo, demuestran su fe, porque la salvación es por fe y gracia. ¿Y a través de qué? De la adoración, de fidelidad y de obediencia. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, tienen fe y guardan sus mandamientos. Y tú me dirás, hermano, ¿acaso no somos salvos por fe y gracia? Sí, pero la gracia está extendida de Dios para el ser humano. El problema es la respuesta del ser humano para la gracia divina. Entonces, todos somos salvos por gracia, transformados por gracia, alcanzados por gracia. Pero esa gracia que alcanza al ser humano lo transforma, lo hace obediente, lo hace fiel a la palabra y fiel a los mandamientos. Y si tú estás con tanta ira cuando alguien te habla de la ley y de los mandamientos, entonces tienes que arrancar todos los textos donde menciona la palabra mandamientos. Y arranca este texto también donde dice los santos. Y los santos no es aquel que no peca, sino el que camina con Cristo, porque Él los santifica, porque guardan los mandamientos. Ahora, ¿tú crees que esto fue solo para el Antiguo Testamento? Ahora, esto está en el último libro de la Biblia. ¿Cómo Dios siempre tuvo un remanente con las mismas características? Vamos a recordar un poco en la historia del Antiguo Testamento. ¿Recuerdas en el jardín del Edén? ¿Quién era allí el pueblo de Dios? Pues Adán y Eva eran el remanente. Porque Dios colocó una prueba, porque ellos tenían que demostrar su fe en Dios. ¿Y por qué su fe? Porque tenían que creer en la palabra de Dios. No en la palabra de nadie más, sino por fe. Entonces, ¿cuáles son las características? 1. Fe, que es la palabra de Dios. 2. Adoración a Dios. 3. Obediencia. Si te das cuenta, las tres están ligadas. Pero ¿qué pasó con ese pueblo? Lamentablemente ellos desobedecieron, pero luego se arrepintieron. Dios los restauró y continuaron siendo el pueblo de Dios. Pero ¿cómo comenzó? Y comenzó con fe, adoración y obediencia. ¿Recuerdas a Caín y Abel? Un día Dios pidió una ofrenda. ¿Por qué? Porque a través de la ofrenda tenían que revelar tres cosas: fe, adoración y obediencia. ¿Por qué fe? La ofrenda tenía que ser solo un cordero. ¿Y por qué solo un cordero? Porque el cordero representaba a Jesucristo. Pero Caín dijo: no, yo voy a dar lo mejor de mi esfuerzo, del producto de la tierra. Y ahí comienza la religión de Caín. Tú me pides una cosa, pero yo te doy lo que yo quiero. Y quiero que me aceptes como yo quiero, no como tú quieres. Y desde ahí comienzan dos pueblos. Abel, que demostró fe, adoración y obediencia. Y Caín, lamentablemente no. Ahora te pregunto yo a ti, ¿tu religión es la de Caín o la de Abel? ¿Recuerdas a Caín y Abel? Un día Dios pidió una ofrenda. ¿Por qué? Porque a través de la ofrenda tenían que revelar tres cosas: fe, adoración y obediencia. ¿Por qué fe? La ofrenda tenía que ser solo un cordero. ¿Y por qué solo un cordero? Porque el cordero representaba a Jesucristo. Pero Caín dijo: no, yo voy a dar lo mejor de mi esfuerzo, del producto de la tierra. Y ahí comienza la religión de Caín. Tú me pides una cosa, pero yo te doy lo que yo quiero. Y quiero que me aceptes como yo quiero, no como tú quieres. Y desde ahí comienzan dos pueblos. Abel, que demostró fe, adoración y obediencia. Y Caín, lamentablemente no. Ahora te pregunto yo a ti, ¿tu religión es la de Caín o la de Abel? Y tú me dirás: mi religión es la de Cristo. Bueno,
es la de fe, adoración y obediencia. Pero cuando hablamos de Caín Abel, hablamos de características. O eres fiel y tienes fe, adoras a Dios y eres obediente a los mandamientos de Dios. Esas son las características en el remanente del fin. Y cuando nosotros avanzamos en la historia, nos vamos al libro del Génesis capítulo 6, versículo 2, y encontramos a los hijos de Dios y a las hijas de los hombres. ¿A quiénes se les llamaban los hijos de Dios? A aquellos que son fieles a Dios. ¿Y a quiénes se les llamaban los hijos de los hombres? A aquellos desobedientes, a aquellos que hacían su propia voluntad. Entonces, desde ahí ya tenemos dos pueblos, dos comandantes, dos iglesias. Y si nosotros avanzamos en la historia, encontramos también a Noé, también encontramos a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, etc. Y todos eran parte del pueblo de Dios. Todos tenían las mismas características, que eran fe, adoración y obediencia. Y si avanzamos un poco más adelante, llegamos a nuestro Señor Jesucristo, cuando viene a la tierra. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquí vemos una nación que esperó al Mesías, pero lamentablemente no recibió al Mesías cuando estuvo ahí frente a ellos, porque tenían un concepto equivocado del Mesías. Entonces, se dice que aparecieron 12 hombres que sí lo aceptaron. ¿Quiénes eran? Los discípulos, de los cuales uno de ellos se perdió. De toda una nación, un remanente, y aún estando dentro del remanente, aún puedes perderte también, así como el caso de Judas. Va a depender de tu relación con Cristo cuando estés en el remanente. Con ellos comenzó la iglesia cristiana, y las características de la iglesia cristiana siempre fue fe, adoración y obediencia. Tanto que en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, el dragón se llena de ira contra la mujer. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Está claro. ¿Cuál es el remanente de Dios aquí en la tierra? El pueblo de Dios. Ahora fíjate, el pueblo de Dios siempre existió y siempre tuvo esas características. O sea, siempre fue salvo por gracia, pero siempre ejerció fe en Dios, adorar correctamente a Dios y fue obediente a Dios, porque la obediencia no excluye la gracia no anula la ley. Entonces, la Biblia es clara cuando tienes que hablar del remanente de la iglesia del pueblo de Dios, que representa aquí en el capítulo 12 como una mujer vestida de sol, que tiene la luna debajo de sus pies y es el fundamento, la palabra de Dios. Lo hace de manera clara, no dice nombre, dice características, para que el ser humano no se confunda, no ande perdido y a través de las características pueda comprender. Ahora dime, ¿tú eres parte de este remanente? ¿Eres fiel? ¿Tienes fe? ¿La gracia de Dios ya transformó tu vida? Todas las iglesias hoy pretenden ser el pueblo de Dios. Todas. Algunas dicen, mira, por este camino está más fácil de llegar al cielo. Por ahí está muy complicado. Por ahí se da mucha vuelta. Aquí todo es permitido, aquí puedes hacer lo que quieres, aquí la gracia te liberta y tú eres libre de hacer lo que quieres. Aquí no hay ley, no hay reglas. Todas las iglesias dicen ser el pueblo de Dios, pero la Biblia me dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mateo 7, versículo 21 y 23. Entonces, ¿cómo podemos identificar el pueblo de Dios? Por características. ¿Y sobre qué está fundamentada tu fe?
A veces uno va a una iglesia sin saber por qué. Tal vez porque es la herencia de la familia, porque es la religión de la familia, porque mis padres y mis abuelos fueron. Querido amigo, querida amiga, lo más peligroso de esta vida, ¿sabes qué cosa es? Es estar en un lugar sin saber por qué, llevando una religión nominal, solo nombre, sin relacionamiento. En cambio, hay otro grupo de cristianos que también dice estar en el remanente, pero también están perdidos, así como Judas estuvo dentro de los 12, como la moneda perdida de la parábola de Lucas 15 que estaba dentro de la casa. Entonces, en el nombre de Dios, yo te invito hoy para que coloques tu fe en Dios y en su palabra, para que tú puedas ser fiel a Dios. Dios no te llamó para ser sincero solamente, Dios te llamó para ser fiel. ¿Y sabes qué significa fidelidad? En primer lugar, Dios es fiel con sus promesas, pero también demanda que nosotros seamos fieles a su palabra. Fidelidad no es una casualidad de muchos, es el pueblo de Dios a través de toda la historia. Si Dios es fiel con todos y en todo, ¿por qué hoy no podemos ser fieles también a Él?